Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Comenzó hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas con intervenciones de varios jefes de Estado y de Gobierno. Entendamos que las Naciones Unidas se reúnen una vez por año con todos los cancilleres, unos 60 o 70 presidentes esperan los jefes de Estado o de Gobierno y además cancilleres, además las comisiones con expertos siempre en materia internacional. Ahí está la Asamblea General, que es la que reúne a todos los estados, pero también está el Consejo de Seguridad, 15 estados que están permanentes en Nueva York y donde están las 5 potencias que están de manera ininterrumpida y además con derecho a veto. Pero además está el secretario general que va turnando de acuerdo a cada continente. En este momento es un europeo, Antonio Guterres de Lisboa, Portugal, pero también anteriormente estuvo Kofi Annan, que era de África, o Boutros Ghali del mundo árabe, e incluso un latinoamericano, Pérez de Cuéllar. Esta Asamblea General reúne jefes de Estado, de Gobierno, y precisamente vamos a escuchar algunos de los comentarios de los distintos mandatarios que se han pronunciado, tales como el presidente de Estados Unidos, Cuba, Colombia y Turquía, todos en defensa de sus proyectos políticos y dentro del espíritu que establece la Carta de Naciones Unidas de luchar por la paz y la seguridad internacional con los matices políticos e ideológicos de cada jefe de gobierno. Veamos. Todas las miradas estaban puestas en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hablará por primera vez en la tribuna de la ONU, desde que sus homólogos estadounidense y brasileño dieron dos puntos de vista diferentes de la invasión rusa en Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden dijo durante su intervención en Naciones Unidas que Rusia cree que el mundo se va a cansar y les dejará destruir Ucrania. Por otro lado, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, cuyo país siempre abre los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, pidió diálogo para resolver el conflicto de Ucrania, que muestra la incapacidad colectiva para hacer aplicar los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas. A su vez, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió intensificar sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmando que la guerra no tendrá ganadores ni perdedores. Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dedicó una parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU para cuestionar a Estados Unidos y su política de bloqueo en la isla. Aseguró que no existe una sola acción de Cuba que dañe a los Estados Unidos. Toda esta situación de las Naciones Unidas obliga a tener seguimiento constante porque cada presidente o cada jefe de Estado o cada canciller esboza lo que es la política exterior de su país, que en definitiva es lo que constituye la política internacional de la humanidad. Las políticas exteriores son también continentales. Vamos a ver que se van a expresar los grupos africanos, latinoamericanos, la Unión Europea que tiene una sola voz en sus 27 estados y por supuesto las grandes potencias que en este momento son Rusia, China y los Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son los criterios que tienen a través de los discursos de esta semana. Mientras tanto, en ese ajedrez político y militar, tenemos otra vez una amenaza de guerra en Azerbaiyán cuando lanzó este país una operación militar en Nagorno-Karabaj, 3 años después de la anterior guerra, y pidió precisamente la retirada total e incondicional de sus montañas del Cáucaso, allí en la zona en disputa desde hace 3 años a Armenia. Los armenios son una minoría cristiana que está en ese enclave y que reclaman mayor libertad, mayor relación. Fueron perseguidos durante el Imperio Otomano, se aislaron a las montañas, precisamente tienen una república independiente como es Armenia, cuya capital es Azerbaiyán, dando el caso del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, de Rusia mucho la posibilidad de paz en la región. Allí precisamente en la capital de Armenia, Ereván, hay una situación de desarrollo y crecimiento, inclusive quieren abrir relaciones con Venezuela y abrir una embajada, mientras que en el Cáucaso siguen los problemas, donde Rusia tiene un papel definitivo y ahora China, que viene avanzando en la frontera sur hacia esa zona de antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Veamos. Varias ciudades de Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia enclavado en Azerbaiyán, están siendo blanco de fuego intenso. Así lo afirmaron el martes las autoridades separatistas armenias, poco después de que Azerbaiyán lanzara operaciones calificadas de antiterroristas. Rusia, que tiene soldados de mantenimiento de la paz en este enclave, reaccionó pidiendo a Bakú y Ereván que pongan fin al derramamiento de sangre y regresen a un acuerdo pacífico en este territorio, en disputa desde hace décadas.
Rusia pide a las partes en conflicto detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente las hostilidades y volver a la vía del arreglo político y diplomático. Armenia aseguró que no tiene fuerzas armadas desplegadas en Nagorno-Karabaj, lo que implica que sus aliados separatistas estaban solos. Azerbaiyán, que anunció la apertura de corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, insistió en que la paz solo es posible con la retirada incondicional y total de las Fuerzas Armadas armenias del enclave. Nagorno-Karabaj proclamó su independencia de Bakú al desintegrarse la Unión Soviética, lo que desató un conflicto armado ganado por los separatistas armenios a principios de los años 90. 30 años más tarde, en 2020, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán tomaron su revancha y recuperaron numerosos territorios en la zona. Poco antes de que Bakú lanzara su operación antiterrorista, se informó que 4 policías y 2 civiles azerbaiyanos murieron el martes al explotar unas minas en Nagorno-Karabaj. Los servicios de seguridad azerbaiyanos acusaron a un grupo de saboteadores separatistas armenios de haber colocado esas minas y cometido así un acto de terrorismo. En Venezuela no tenemos embajada de Armenia ni tampoco de Azerbaiyán. Sería interesante para invitarlos a conversar sobre un problema. Cada uno tiene su propia visión, pero sí invitamos siempre a los que tienen embajada. Por ejemplo, ayer estuvimos al embajador de Chile con nosotros, unos días antes al embajador de Bolivia y también el de Argentina. Hoy tenemos algunos miembros de la embajada de la Unión del Reino Unido, de la Embajada Británica, a conversar también sobre algunos temas, particularmente para estudios y becas y oportunidades que se ofrecen, y dentro de esas relaciones permanentes que hay siempre entre los estados con embajadas acreditadas en Caracas. Vamos a ir al corte y con ellos conversamos, y otros invitados, incluyendo el tema petrolero que es tan importante, que tenemos un invitado muy especial con Rafael Quiroz. Ya regresamos.